En este breve documental vamos a problematizar los hechos sucedidos en el año 2001 en la Argentina, que dejó un país al borde de la disolución. Tras más de 20 años, el modelo neoliberal está en crisis. ¿46 años y te dedicabas, tenías una pyme de taxis. Una pyme de taxis, perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Sentís que hubo una causa principal para que ocurriera la crisis? Sí, hubo dos causas. La primera, política, ¿correcto? O sea, Chacho Álvarez dejó a De la Rúa solo a través de una crisis desatada por una ley que se llamó la Ley Banelco, que era una ley de flexibilización laboral, y aparte por el agotamiento de la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad estaba destinada al fracaso desde el día que nació. El 2001 en Argentina fue una época de gran inestabilidad, tanto política como económica, social e institucional. El marco de esta crisis se extiende entre 1998 y el 2002 aproximadamente, donde 5 funcionarios ejercieron el poder ejecutivo nacional, además de Fernando de la Rúa. El desencadenante inicial de esta gran crisis fue la imposición del corralito. El mismo fue una medida impuesta por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, a los primeros días de diciembre del 2001, donde se restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Esta medida de emergencia comienza con la limitación de $250 de retirada en efectivo, pero termina con la restricción total y la congelación de los depósitos de ahorradores. La revuelta derivó en un estallido social generalizado el 9 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento de estado de sitio, provocando la salida de la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos. El 20 de diciembre, de la Rúa decide salir volando en su helicóptero y huir abandonando el poder. ¿Vos pudiste prever la crisis de alguna manera o fue algo que llegó más por sorpresa? Bueno, ya había varias señales en la economía y en la política que mostraban que estábamos llegando a un momento de crisis. Ya había señales económicas, de inflación, después hubo corrida bancaria, o sea, la gente retirando su plata del banco, y mucha debilidad política del presidente del Poder Ejecutivo de ese momento. O sea, que había señales. A veces es difícil prever en qué momento va a llegar la crisis o se van a tomar las medidas más drásticas, pero ya había señales que mostraban que la situación no venía bien, no era buena. La crisis yo no tenía que preverla, la crisis estaba cantada. Desde el día que pusieron la convertibilidad, la crisis estaba cantada. La gente gastaba más de lo que tenía. La gente no puede ir más allá de sus posibilidades. Y la gente gastaba lo que no tenía. Como terminaba mal. El gobierno la gente hacía lo que hacía el gobierno. Entonces yo no tenía que prever la crisis. Yo no me endeudé, no pedí prestado, ni a los bancos, ni a particulares, ni a mi familia, ni a nadie. Me mantuve con lo que yo tenía. No hice inversiones grandes ni nada por el estilo, pues yo sabía que iba a explotar por el aire, y así explotó. O sea que a vos personalmente la crisis no te afectó. Monetariamente no. Me afectó, digamos, a nivel emocional. O sea, ver socialmente que la gente se derrumbaba, que la gente perdía empresas, que la gente perdía la vida. Yo tengo 2 casos emblemáticos de gente que yo he conocido. Uno, yo estaba en el año 2003 veraneando en Bucio, Brasil, y me encontré con un señor que parecía un autómata. Era de Bariloche. Y bueno, conversando así con la esposa,
Le preguntamos qué tenía y nos dijo la crisis del 2001. Me dijo, nuestro hijo trabajaba en el banco y nos dijo lo que iba a pasar. Yo retiré los depósitos y él, a escondida mía, sacó la plata y la volvió a llevar al banco. Eran los ahorros de toda nuestra vida. No soportó el choque emocional. Y el otro, el periodista García Blanco, depositó los dólares, $120.000 en una operación para trasplante de un riñón en España. No le dieron la plata y se murió. Esas son las cosas de la crisis. Y política, bueno, política no voy a discutir, ¿correcto? ¿Qué tenemos? Tenemos el gobierno de hoy. Esa es la crisis del 2001. Que ahora la que viene es igual a la del 2001. Muy bien. Habiendo atravesado la crisis del 2001 y la actual, ¿qué similitud o patrón sentís que se repite en ambas? La misma. El vicepresidente contra el presidente. Como termina, igual. ¿Vos notás alguna diferencia? Ninguna, hija. Ninguna. Esto termina como empezó. Que yo creo que acá los únicos que tenemos cordura es el pueblo, nada más. ¿Me entendés? Y no todos. Y no todos, y a veces no todos. ¿Me entendés? Pero esta gente insiste en bailar sobre la cubierta del Titanic, mientras toca la música. Y bueno, algún día se darán cuenta que la música se va a acabar. Sí, en general hay similitudes porque hay una situación, una crisis económica, otra vez la plata del país no alcanza, donde se gasta más de lo que se tiene, también se nota alguna debilidad política, entonces en ese aspecto son parecidas. Hay otras cosas que son diferentes, o sea, la gente y las empresas no deben dólares, no están endeudadas en dólares, cosa que en el 2001 las empresas estaban muy endeudadas en dólares y las personas también, pero entonces por ese sentido estamos mejor. Lo que sí estamos mucho peor que respecto al 2001 es que la situación económica y de pobreza del país hoy por hoy es mucho peor que en el 2001. O sea, en el 2001 había pobreza y después de la crisis hubo más pobreza. Hoy por hoy hay mucha más pobreza que en ese momento, entonces una crisis fuerte en este momento, donde ya estamos partiendo de niveles de pobreza del orden del 50, 40%, 60 y pico por ciento de los chicos, las consecuencias serían muchísimo más graves y probablemente más difícil de salir adelante que en ese momento, porque partimos de una situación más difícil que en el 2001. Exactamente. ¿Viviste de cerca algún conflicto? El 20 de diciembre, en la escalinata del Congreso, gritamos que se vayan todos. No solamente no se fueron, sino que volvieron los peores. Exacto. ¿Sentiste alguna censura impuesta por el gobierno? En el gobierno de Duhalde no. El gobierno de Duhalde, yo pensé que la iba a pilotear peor el gobierno de Duhalde. Y dentro de todo el gobierno de Duhalde no la piloteó mal, porque los primeros meses del 2001 fueron terribles. Digamos, enero, febrero y marzo, hasta esa desdichada frase que dijo: los que depositaron dólares iban a recibir dólares, que era mentira. Pero bueno, después salieron las cuasimonedas, que cada provincia hizo su propia moneda, el patacón y todo lo demás. Y bueno, la gente se fue amoldando y las cosas fueron saliendo. Y bueno, después lamentablemente se hizo un acuerdo con la iglesia. El campo puso su plata con las retenciones que iban a ser momentáneas, pero bueno, en la Argentina no hay nada momentáneo, todo es a perpetuidad. Los impuestos, una vez que vienen, no se van nunca. Y luego, bueno, y fue pasando, y bueno, hasta que después llegó esta banda en el 2003, y bueno, y ahí así estamos. O sea que sentís que el peor pico de la crisis fue en el 2001
y principios del 2002. Sí, a mediados del 2002 estábamos, a pesar de todos los agoreros que había. Hay un periodista que hoy está, no lo voy a nombrar, que hoy está en América, es estrella de América, un periodista, que está en la mañana, vaticinaba el dólar a 12 pesos y la gente estaba desesperada. Y ese fin de año el dólar cerró a 2,80. O sea que no es solamente los políticos. Acá en la Argentina todo el mundo tiene intencionalidades, no solamente los políticos. Yo ya aprendí a leer entre líneas. A mí ya no me engaña más nadie, con la edad que tengo. ¿Qué consecuencias tuvo esta crisis a nivel político, económico y social? Bueno, políticos, los que tenemos ahora. A nivel económico, la degradación y la decadencia de la Argentina. Socialmente, y bueno, mira, Duhalde tenía 200.000 planes, hoy tenemos 23 millones. ¿Te parece? Es como si una familia y un padre tuviera que alimentar 50 hijos. ¿Cómo hace? No puede. Bueno, esas son las consecuencias del 2001. Todas estas organizaciones que viven de los pobres. El pobre es un negocio en este país. Es por eso que decimos que el 2001 fue un año muy difícil para toda la Argentina en mayor o en menor medida. Fue un año de muchos despidos, de tristezas, de disconformidades, de huelgas, de protestas, de pérdidas, entre otras cosas. Nosotras consideramos sumamente esencial aprender sobre lo que pasó en el pasado y sobre las políticas que se llevaron a cabo, sobre las acciones que tuvieron tanto los políticos como el pueblo para poder evitar futuros malentendidos y futuras crisis como la que se vivió en su momento.